para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que aquí están todas las piezas de la armadura de Dios, que son 6 piezas. Vamos a continuar hoy con la pieza número 1, que es el cinto de la verdad. Y voy a empezar con esta parte de Santiago. Habíamos leído los capítulos de Santiago, para los que tienen su Biblia por ahí. Santiago capítulo 1, del versículo 22 al 25. Leímos que dice Santiago capítulo 1 del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago la llama ley de la libertad, la ley que transforma de mis pecados, de mis patrones de pecado, de mi forma de pensamiento, de mis hábitos, me permite vivir en la libertad que Cristo compró en el Calvario. Así que cuando somos salvos, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es solamente un inicio para una vida nueva en el Señor, donde vamos a dejar el pecado atrás, vamos a ir siendo transformados, nuestros pensamientos van a ser renovados, nuestros hábitos van a ser mejorados y vamos a vivir en la libertad de Cristo, en la libertad dentro de la pureza y de la santificación. Libertad porque ya no somos esclavos del pecado, como decía esa canción, ¿verdad? Que la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo somos libres de todo pecado y de toda condenación. Él allí, siendo un hombre que nunca había pecado, se hizo pecado por nosotros, porque allí Él llevó todos nuestros pecados en la cruz para darnos libertad. Así que el Salmo 119, Salmo 119, capítulo 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y aquí me gustaría enfatizar en que cuando el Señor ordena nuestros pasos con su palabra, esto aplica a toda persona de toda edad. Dice en la Biblia, en 1 Timoteo 4:12, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, que en cualquier edad que nos encontremos, aún siendo jóvenes, podemos ser ejemplos de una buena conducta, de una buena manera de hablar. Así que la juventud no es sinónimo de una libertad de impureza, sino al contrario. Con nuestra juventud podemos ser ejemplos para los demás. Así que dice
Venimos a Cristo con una vida desorganizada y a la medida que la palabra va saturando mi mente, esta palabra va organizando mis prioridades. A la medida que mis prioridades quedan organizadas, mis actividades quedan organizadas. Esto quiere decir que cuando somos creyentes, tenemos que vivir una vida de orden, tenemos que vivir una vida, nuestra casa tiene que estar organizada, nuestro vehículo tiene que estar organizado, debemos de tener nuestra agenda y organizar nuestro día, organizar nuestra semana y poner las prioridades primero que tenemos que hacer y por último, ¿verdad? Las cosas que no son tan importantes. Así que el creyente también tiene que ser ejemplo de puntualidad, de que si le dijiste a alguien que ibas a encontrarte a una hora, tienes que cumplir con esa hora. Si le dijiste a alguien que le ibas a dar algo, tienes que cumplir con dárselo. El cristiano tiene que poner empeño en que sus palabras sean de verdad y cumplir con esa palabra que dijo, incluyendo en lo económico. Si se compromete con que le va a dar a alguien una cantidad de pesos el martes asegúrate que esa cantidad que dijiste que darías, la diste, porque si no, tu palabra va a quedar en duda y tu testimonio también. Así que tenemos que ser ejemplo en todo. Mi grado de organización o desorganización está directamente relacionado al tiempo en que yo paso frente al espejo de la palabra. Hay veces que nos pueden criticar porque somos organizados, pero es mejor ser organizado y no ser desorganizado. Miren, yo organizo hasta la nevera, donde van los huevos, donde va el agua, donde va en la gaveta donde van los lácteos, la gaveta donde van las verduras. Y no hay nada malo en eso. Eso no quiere decir que tengamos un desbalance o una falta de salud mental. No. El cristiano debe de ser organizado. Si alguien llega de sorpresa a tu casa, deben encontrar tu casa organizada o en proceso de ser organizada, pero no debe de tener tu vida en desorden. Y eso no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. Debes de relacionarte con Cristo y si esta es un área para ti de debilidad o de necesidad, puedes ir ante el Padre y de decirle, Señor, necesito a tu ayuda. Si tu problema es que no llegas puntual a los lugares, puedes decirle al Padre, Señor, ayúdame, yo quiero ser puntual, ayúdame en esta área. Y el Padre bueno y amoroso te va a ayudar. Así que como dije la vez pasada, tenemos que sincerarnos con el Padre, no venir ante Él con pretensiones, no venir ante Él queriéndolo impresionar, sino al contrario, siendo honestos, exponiendo delante de Él nuestras áreas de necesidad, porque de todas maneras, antes que la digamos, Él la sabe y Él está ahí para ayudarnos, no para juzgarnos, no para condenarnos, no está con un látigo para flagelarnos, está con amor para ayudarnos. Él sabe en las áreas que tenemos lucha. Así que es mejor que vayamos ante Él porque le queremos servir y para el Señor podernos llevar a otras áreas de servicio, tenemos que primero, en lo básico, poder alcanzar la excelencia. Y lo básico empieza por nuestra propia persona,
por nuestro entorno, por nuestro hogar, por nuestra familia, ¿verdad? Así que no podemos pretender ir a otros niveles si estos niveles básicos todavía no están cubiertos. A veces decimos, Señor, yo quiero ir a las misiones, mas sin embargo el Señor, y a lo mejor también por raíz de esta pandemia, te tiene en tu hogar, pues un buen momento para tú organizar tu hogar, organizar gaveta por gaveta, organizar cosas que habías pospuesto para después, para cuando tuviera tiempo. Pues esto es un buen momento para tú decir, déjame yo entonces organizar mi closet, déjame yo organizar los zapatos, déjame yo organizar esas cosas que había postergado. Miren, usted no sabe cuánta gente en este momento de pandemia ha podido, a raíz de esa organización, poder sacar a la luz sueños o metas que no había podido tener tiempo para realizarla, y ahora a que tiene tiempo, pues ha podido llevarla a cabo. Así que es nuestra responsabilidad tener una buena mayordomía del tiempo y de los recursos que Dios pone en nuestras manos. No importa la cantidad, si es poco, si es moderado, si es mucho, podemos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, empezando por el tiempo, ¿verdad? Así que continúo con Jeremías 23-29. Los que tengan Biblia pueden irlo buscando o también pueden irlo anotando para que lo vean luego. Dice Jeremías 23-29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que la palabra de Dios puede cambiar el corazón más duro y convertirlo en un corazón de carne. La palabra de Dios puede ir haciendo que tú recibas revelación nueva, aun cuando leamos un mismo texto bíblico o un mismo salmo. El Señor puede hacer que sea rema en tu vida, te puede hablar a través de su palabra. Si están buscando dirección, si estás buscando consejo, la mejor manera es que leas la palabra de Dios, porque es la manera en cómo Dios habla a sus hijos. Así que, siguiendo con la próxima parte de la armadura de Dios, está la coraza de justicia. Fíjense en que esta coraza protege el abdomen, el tórax por delante y por detrás. Está el corazón y los órganos esenciales. Esta armadura, como dije, va por delante y va por detrás. Así que esta armadura habla de justicia, de rectitud moral. Cuando se refiere a Dios, habla de la perfección moral de Dios. Cuando se refiere al hombre, habla de la rectitud moral del hombre. Mi vida de rectitud moral debe de proteger partes vitales de mi vida. Cuando tú andas en rectitud moral, tu testimonio va a proteger tu corazón. Ya mismo voy a abundar sobre el corazón. Así que tu vida de rectitud va a hacer que tú te diferencies de otras personas que no conocen a Cristo. Tu vida de rectitud va a hacer que tú seas una persona que te diferencies de los demás que no viven una vida moral. Y muchas veces
Esto va a representar que tú te cohibas de ir a lugares donde Cristo no está de acuerdo con que tú vayas, o que tú digas palabras que Cristo no dirías, o que tú no te juntes con personas con un yugo desigual, ¿verdad? Porque como el Señor no quiere que nosotros estemos en yugo desigual, porque la raíz, ¿verdad? O la razón por la cual el Señor nos manda a no estar en yugo desigual es porque siempre va a haber desacuerdo y ese desacuerdo tarde o temprano va a traer división, va a traer desánimo, va a traer desunión. Así que desde antes nosotros tenemos que ser astutos, ser sabios y no comprometernos con ninguna persona en yugo desigual. ¿Y por qué les aprovecho para traerle esta área del yugo desigual? Porque envuelve nuestras emociones, que está en nuestro corazón y es parte de lo que protege esta coraza. Vamos a ver en la próxima qué es el corazón. Es el centro de las emociones. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Así que dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras emociones. No podemos caer en una tristeza que seque nuestros huesos porque esto posteriormente puede caer la persona en depresión, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre dirigir nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo. Muchas veces en tiempos de tristeza no es bueno tomar decisiones que van a repercutir para toda la vida, porque no es un buen estado de ánimo para tomar decisiones, ¿verdad? Al igual que en un tiempo de alegría eufórica por un evento específico, tampoco podemos tomar decisiones de largo plazo que duren toda la vida, ¿verdad? Por eso tenemos que, hay personas que dicen, toma las decisiones cuando estés frío. ¿No han escuchado alguna vez eso? Bueno, están en mute, pero anyway, Y sí, lo este, hemos escuchado. lo han escuchado, sí. Toma decisiones cuando esté frío. Esto quiere decir que si tú tomas una decisión en estos estados de ánimo, como les acabo de explicar, a lo mejor no vas a tomar una sabia decisión. Así que es mejor tomarla sosegadamente, ¿verdad? Dándole tiempo al racionamiento y a la oración, ¿verdad? Al igual que cuando dicen, el que el novio no ve, cuando está enamorado no ve, no se da cuenta de nada. Es como que el enamoramiento ciega a las personas, ¿verdad? Y son otras personas a tu alrededor las que te alertan sobre esa persona, si te conviene o si no te conviene, ¿verdad? Así que es lo mismo, es proteger tu corazón, ¿verdad? Para que llegue la persona indicada. Y es mejor sufrir por un desamor, porque ese sufrimiento a lo mejor dura unas semanas, unos meses y ya. Pero caer en una relación de yugo desigual o una relación porque esas emociones te engañaron,
¿verdad? Después la consecuencia de estar en un matrimonio a largo plazo, por semanas, por meses, por años, es peor que llegue después una ruptura de esa relación. La consecuencia de tu corazón, del dolor que va a causar a tu vida, va a ser peor que terminarlo en un inicio cuando recién estás conociendo a la persona y otros te han alertado de, mira, no, tú le estás diciendo al Señor, Señor, háblame, es que no sé. Y viene menganito y te dice, no te conviene. Y viene fulanita y te dice, no te conviene. Y viene perencejo y te dice, no te conviene. Y tú, Señor, háblame, es que él es, y él es, y él es. Y el Señor te manda avisos y te manda avisos y te manda avisos, ¿verdad? Y tú estás esperando que te lo mande los avisos de otra manera, pero el Señor te los manda a la manera que Él quiere. Así que es mejor ser unos buenos oidores, ¿verdad? Y discernir lo que Dios quiere para ti y lo que Dios no quiere para ti. Y aprovecho para decir, ¿verdad? Que ninguno de nosotros somos Espíritu Santo. Ninguno de nosotros tenemos la potestad de cambiar a una persona. El ser humano es súper complejo, así que nosotros no nos podemos convertir en Espíritu Santo y creernos que no, bueno, es que yo puedo cambiar a esa persona. Yo ya conozco, yo ya puedo identificar qué es lo que le pasa y cómo tiene que ser cambiado y qué es lo que tiene que mejorar. Así que yo voy a ir y yo me voy a poner esa encomienda, esa tarea. Mira, te recomiendo que no hagas eso. Te recomiendo que no te conviertas en Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es uno y Él es el único que puede cambiar a un ser humano. Ni tú ni yo lo podemos hacer. Podemos tener las mejores de las intenciones, pero se quedan ahí en intenciones. Lo único que podemos hacer es orar por ese ser humano que tú has identificado qué necesidades tiene, qué virtudes tiene y qué defectos tiene, lo único que puedes hacer es, con ese discernimiento que Dios te dio, orar por ese ser humano y dejar que sea el Espíritu Santo el que obre cambiando esa persona y tú ser espectador de ese cambio que el Espíritu Santo hace, porque ni tú ni yo lo podemos hacer ni a corto ni a largo plazo. Así que cierro el paréntesis y continúo con lo próximo. Así que el que tenga oídos, oiga. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Miren, tenemos que guardar nuestro corazón. Y esto es, ¿verdad? Un poco enfatizando en lo mismo. No podemos desperdiciar nuestras emociones en personas equivocadas, que no son la persona que Dios tiene para nuestra vida, que no es la pareja que Dios tiene para nuestra vida. Estoy hablando en términos de pareja, ¿verdad? En términos de pareja, en términos del noviazgo, a eso es que me refiero. Así que tenemos que guardar nuestro corazón. Y en la palabra dice que no hagas despertar al amor hasta que Él quiera. Esto quiere decir que si tus emociones, si no sientes ese amor hacia esa pareja, hacia esa persona, no provoques despertar un amor que Dios no ha puesto ahí. Cuando Dios traiga a la persona correcta, Dios entonces va a despertar ese sentimiento de amor en ti hacia esa persona. Y oramos a que sea la indicada. ¿Y cómo sé que es la indicada? Mira, órale al Señor por por esa persona que Dios tiene para tu vida.
Y cuando venga la indicada, el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. Mientras tanto, no te, no te impacientes. Espera con paciencia en el Señor. Amén. Yo sé que están en mute, pero amén a eso. Proverbios 23-26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esta es una manera de guardar el corazón, dárselo al Señor. Miren, y les cuento esto brevemente. Yo conocí una persona en la iglesia que me dijo una vez, una muchacha, me dijo una vez: yo le he entregado al Señor todas las áreas de mi vida, menos mi corazón. De ese me encargo yo, porque yo sé cómo lo debo de manejar. Yo soy suficientemente madura para saber qué hacer con él. Y les tengo una noticia. Después de varios años, ¿verdad? De soltera, que no puedo precisar exactamente cuántos años tenía, pero precisamente en esa área fue un área de fracaso para ella, fue un área de dolor y todavía hoy sufre las consecuencias de esa área que ella voluntariamente dijo que no, que de esa área se encargaba ella. Así que tenemos que darle a Dios todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro corazón, para que no seamos engañados. Así que dice Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Miren, y en esto quiero enfatizar algo. Cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, el Señor, siendo el Señor el primer lugar en nuestra vida, Él se va a encargar de quitar lo que tenga que quitar y de poner lo que tenga que poner en nuestra vida. Así que esto es un ejemplo de que no somos nosotros con nuestras propias fuerzas, es el Señor el que va quitando por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Hay veces que la persona puede venir al Señor, y puede haber utilizado unas modas, ¿verdad?, en vestuario que no agradan al Señor. Mira, cuando tú te enfocas en lo que dice este versículo, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, precisamente es ese amor, es esa intimidad con Dios que va haciendo que esas partes en tu vida vayan cambiando, como lo es las modas, ¿verdad? Esta manera, de una manera impiadosa de vestir, vas yendo a una manera piadosa de vestir, porque estás amando al Señor con todo tu corazón y tú quieres agradarle. No es una imposición de reglas, es que lo haces por amor a Dios. El amor a Dios va haciendo que tú quieras agradarlo en todo y es ese amor que va a hacer que esa forma tuya de hablar mejore, que esa forma tuya de actuar mejore porque tú quieres agradarle a él y vas a poder estar en cualquier escenario, en cualquier lugar, aun cuando nadie te ve, en lo privado y en lo público y vas a vivir una vida en santidad
porque quieres amarle a Dios. No es por miedo al que dirá, no es por miedo al que te ve, es por amor a Él. Amén. Voy a continuar con lo próximo. Dice, si tienen alguna pregunta, por favor, me la anotan y me la hacen al final. Job 22:22 dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Precisamente, nosotros tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, porque cuando, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, abra la boca. Así que cuando tú pones en tu corazón la palabra de Dios, y algunos se preguntarán, pero ¿cómo yo pongo en mi corazón la palabra de Dios? Sencillo, leyéndola, meditando en ella, tratando de memorizar versículos bíblicos. Y cuando tú haces ese ejercicio de leer la palabra de Dios, la palabra de Dios va a tu mente y va a tu corazón, va a tu memoria y va a tu corazón, va a tus pensamientos y va a tu corazón. El corazón y el cerebro en la Biblia y la mente son cónsonos. Cuando el embrión se va formando en el vientre de la madre, los primeros órganos que se forman es precisamente el cerebro y el corazón. Y ese corazón empieza a latir en ese vientre de esa madre. Así que cuando en la Biblia nos habla de corazón, también nos está hablando de mente. Así que cuando tú lees y piensas y meditas en la palabra, tú piensas, ¿verdad? Que es tu cerebro el que hace ese trabajo. Perfecto. Pero también la Biblia nos habla de que el corazón es consono con nuestra mente, ¿verdad? Así que es importante que nosotros llenemos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, porque es precisamente la palabra de Dios la que nos va a dar la diferencia entre lo que es pureza y en lo que es impureza, lo que es pecado y lo que es propio de un creyente, ¿verdad? Y me encanta en el libro de Romanos que habla de los deberes cristianos, ¿verdad? Así que nosotros podemos ir por diferentes partes de la Biblia y en todas ellas nos habla de lo que Cristo demanda de nosotros para andar como Él anduvo, para hacer lo que Él hacía, para decir lo que Él decía. Y no es una aspiración solamente, debe de ser un hecho en nuestra vida, no es un ideal, debemos de proponernos alcanzarlo. Y no es un imposible, es algo posible porque Él nos dejó el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, a toda buena acción, a toda buena palabra. Así que precisamente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo que nos dejaría al Espíritu Santo con nosotros, que Él nos llevaría a toda verdad y que sería nuestro consolador. Así que sí es posible poderlo lograr por medio de su Espíritu Santo. No podemos vivir como si fuéramos indefensos. Tenemos autoridad en Cristo. Así que lo podemos lograr por medio de su Espíritu Santo.
Vestirme de la justicia de Dios. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, este pasaje me encanta y yo les mencioné el martes pasado que si algo me gustaba de las cosas que Jesús logró en la cruz del Calvario, adicional a darnos esa salvación tan preciosa, que pagó ese precio tan grande por la libertad de nuestros pecados, también me gusta que nos ha librado de toda condenación. Esto quiere decir que no hay condenación en nosotros. No hay tal cosa como estoy pagando por los pecados de mis padres o de mis abuelos. No hay condenación en nosotros. No hay tal cosa como decir, es que soy así y así me quedo porque esta es mi condenación. No hay tal cosa. No hay tal cosa como estos pecados hereditarios o como muchas veces corrigió Jesús en la Biblia, que le dicen, bueno, y este que está ciego, o este que está cojo, o este que tiene esta falta de sanidad, ¿de dónde viene este pecado? O cuál fue el pecado que se lo causó? ¿Fue él que pecó o fueron sus padres que pecó? Miren, no hay condenación. Si alguna persona sufre alguna adversidad, algún accidente, alguna muerte, algún padecimiento de salud, no hay ninguna condenación. No necesariamente fue porque pecó su padre o sus abuelos o porque él pecó. En el mundo vamos a tener tribulaciones porque son parte de la vida, son parte de nuestro entorno. Estamos en un mundo, ¿verdad? Que ya el Señor nos advirtió de eso, pero no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No estamos pagando por ningún pecado. No estamos pagando, no hay tal cosa como los pecados hereditarios. No, porque no hay condenación para nosotros. Así que, quiero que tengan esto bien claro, porque si algo el enemigo ha tratado de encadenar a personas en, en esta dejadez, en este no hago nada, en este desánimo, en este estado de conformismo, tratando de convencerlos de que ellos están atados y no es así. La sangre de Cristo nos limpia y nos libra y nos liberta de todo pecado. Así que no tenemos que pagar por ningún pecado. Y la Biblia es clara cuando nos dice que cuando un creyente es habitado por el Espíritu Santo y tú guardas esa habitación de ese Espíritu Santo y vives una vida en santidad, el enemigo no te puede poseer, no puede haber ningún demonio en ti y es una mentira que tenemos que sacar de nuestra vida, porque cuántos creyentes no hay pidiendo oración por liberación. Miren, si nosotros estamos en Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros no somos habitación de ningún demonio, somos habitación del Espíritu Santo.
Y tenemos que procurar vivir en santidad para no contristar el Espíritu Santo que está en nosotros. Y si el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, tenemos que ser rápidos en arrepentirnos. Porque no se supone que el cristiano peque, decía el apóstol Pablo. No se supone que el cristiano peque, pero si pecare, si acaso cayere, pues perdón tiene en Jesús si se arrepiente de su pecado y se aparta, ¿verdad? Es como aquella mujer que vino a los pies de Jesús, que estaban aquellos hombres con piedras en manos, listos para lanzar las piedras, acusándola de adúltera, listos para darle muerte con aquellas piedras. Mas, sin embargo, Jesús escribió en la tierra y ¿saben qué escribió? Escribió los pecados de ellos y le dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra contra esa mujer. Mas, sin embargo, ellos soltaron las piedras y no se la pudieron lanzar a esa mujer, porque en cada uno de ellos había pecado. Así que es importante que nosotros, como llevo diciendo desde hace un rato, seamos transparentes delante de Jesús y le digamos cuál es nuestro pecado, qué es eso que estamos haciendo que no le agrada, porque el Señor quiere libertarnos. A libertad nos llamó Dios. El Señor quiere limpiarnos y el que esté limpio, que permanezca limpio, y el que no está limpio, limpieza tenemos ante el Padre. Él está ahí con hisopos para limpiarnos hasta las rendijas más estrechas que nosotros pensamos, ¿verdad? Que se le pueden escapar al Señor nada se le escapa. Hasta lo más inofensivo que nosotros creamos, como hablé el martes pasado, que no hay tal cosa como mentira blanca o media mentira, porque la media mentira es mentira completa o la media verdad es mentira. Así que en cualquier cosa tan sencilla, tan simple o tan complicada que pensemos que nos venza, a Dios nadie, ningún pecado lo vence. Él tiene la autoridad total sobre todo pecado, incluyendo hasta la muerte. Porque el pecado precisamente a eso es que conduce a la muerte. Y el Señor lo venció todo en la cruz, venció todo pecado para darnos una libertad total y para llevarnos a la vida y a la vida eterna. Y es un privilegio tener el Espíritu Santo en nosotros. Así que tenemos que cuidar de esa comunión del Espíritu Santo y no dejarla por nada, no negociarla con ningún pecado, no, no ceder a ninguna tentación, porque unos minutos de placer, unos minutos de pecado, unos segundos pueden hacer que ese Espíritu Santo se contriste y se aparte de nosotros. Así que vale la pena luchar, vale la pena batallar, vale la pena permanecer en Cristo, aunque quedemos ridiculizados, aunque quedemos difamados. Miren, José fue difamado por la esposa de Potifar. La esposa de Potifar le dijo a Potifar que ella, que él la trató de seducir a ella. Así que ella difamó a José. La esposa de Potifar se quedó con la prenda de la vestidura de José en sus manos, porque fue ella la que trató de seducirlo a él, pero ella mintió, acusándolo a él injustamente. Y por causa de esa acusación,
José fue a la cárcel. Es mejor sufrir las consecuencias de tu inocencia. Es mejor permanecer en pureza y sufrir por permanecer en pureza y no ceder al pecado y sufrir las consecuencias del pecado. Yo espero que este ejemplo haya quedado claro. Ya estoy por terminar. Me regalan 5 minutos y termino. Así que soy justicia de Dios. Ay, perdón. Vestirme de la justicia de Dios. Romanos 8:1 dice, perdón, esa ya la dije, sin ninguna condenación hay. Ahora, soy justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Miren qué hermoso, como expliqué ahorita, Jesús siendo inocente, no habiendo pecado nunca, siendo un hombre santo, cargó todos y cada uno de los pecados de la humanidad en la cruz por amor, para hacernos libres. Así que somos libres en el amado. Somos libres. Él nos ha hecho justos en él. Así que ningún pecado puede asomarse en nuestra vida, ni nosotros no somos ni inofensivos a ningún pecado. Tenemos autoridad en Cristo. Ya Él nos las dio. Así que coraza de justicia detiene la obra del acusador. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Así que en Él tenemos seguridad, en Dios tenemos justicia. Y me encanta cuando en la palabra dice que con justicia seremos adornada y esto va a ser público, va a ser evidente, va a, ¿verdad? Como si seguimos en este mismo ejemplo de José, Dios lo adornó con justicia. Él se convirtió en el segundo en mando en Faraón. Se convirtió en la mano derecha del faraón. Díganme si eso no es ser adornado con justicia. Para mí eso es ser adornado con justicia. Así que él supo cargar con las consecuencias de su pureza y Dios lo honró. Él honró a Dios y Dios lo honró a él. Así que siempre tenemos que honrar a Dios, porque aunque por instantes el enemigo nos haga creer que hemos perdido, que hemos sido deshonrados, que hemos caído en vergüenza, no, el Señor nos va a adornar con justicia. Y si ese es tu caso hoy, que te encuentras en este tiempo, que has creído que estás en deshonra o que estás en vergüenza o que has sido menospreciado o menospreciada o rechazado, espera en el tiempo del Señor, porque en Isaías 54:14 dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti. Así que cree en esta noche que el Señor te va a hacer justicia. Como expliqué el martes pasado, somos un barro en manos del alfarero y el Señor va moldeándonos poco a poco, pero no ha terminado el proceso con ninguno de nosotros, no ha terminado. Nos lleva procesándonos poco a poco
pero se trata de tiempo, así que no nos impacientemos, esperemos en el Señor, seamos pacientes. Cuando somos barro en manos de ese alfarero, Él tiene los ojos puestos en ese barro. Él no se descuida ni por una milésima de segundo. Y Él sabe a qué temperatura ponernos en ese horno. No nos va a poner ni más ni menos. Él sabe cuándo vamos a ser sacados de ese horno, cuándo vamos a estar listos. Y cuando nos saque, vamos a hacer su justicia, va a ser vista en nosotros. Su victoria va a ser vista en nosotros. Su honra va a ser vista en nosotros. Y no es para nuestra propia gloria, no es para nosotros enorgullecernos, es para que demos testimonio de que Dios vive y otros vengan a los pies de Cristo por ese testimonio. Así que hasta aquí llega la parte de esta noche de hoy. Me van a faltar versículos de la coraza de justicia. Lo voy a continuar el próximo martes y el próximo martes vamos a entrar en lo próximo, que es el calzado de los pies con el apresto del evangelio. Así que le dejo esta parte, Amado, y pasamos a las preguntas, ¿verdad, Amado? Amén. Ja, qué bendición hoy desde el inicio con esta alabanza y estas palabras del Señor a través de Yunilka. Hemos estado bendecidos. ¿Cuánto lo creen así? Si pueden poner unas manitas o algo. Y vamos a dar oportunidad. Si alguien tiene una pregunta, podemos hacerlo por el chat. Podemos poner, ahí hay varias manitas. Amén. Si tienen preguntas, podemos hacerlas por el chat acerca del tema de hoy, y si no, también puede desmutearse, puede hacerlo, tomar la participación en este